La historia del Centro Oceanográfico de A Coruña comienza en 1968, en unos humildes barracones situados en Linares Rivas. Pero esta no es la historia de sus instalaciones, ni de su futuro edificio. Esta es una historia del mar, de su conservación, de conocimiento y divulgación. Una historia de pescadores y de consumidores, de pesca sostenible, de ilusiones de hombres y de mujeres. Una historia de ciencia, de la ciencia de servir, al servicio de la ciencia. En los primeros años, los equipos de trabajo se forman unidos por ilusiones comunes, relaciones forjadas en muchos momentos de ocio, pero también por muchos otros de ciencia. Los pescadores veían llegar a aquellos biólogos muy jóvenes y que consideraban, y además era verdad, que ellos mismos sabían mucho más que aquel biólogo que llegaba a hacer las preguntas. El sector pues, vio por allí pululando una figura nueva, los biólogos pesqueros. Les producía una cierta sonrisa, decirle, bueno, casi paternal, pero al mismo tiempo, bueno, los veo muy distantes. Y allí fui yo con mi tabla de medir y con mis estadillos para rellenar. O medir un s'achega que todos miden o mismo. Con el tiempo, la desconfianza inicial de los pescadores evoluciona a una colaboración y complicidad. Se pasa de la oferta de termómetros por parte de los investigadores a la demanda de los patrones de pesca para llevar los termómetros a bordo. Los datos que recopilaban los científicos ayudaban a encontrar más fácilmente el pescado. Todo aquel trabajo iniciado en 1970 en Las Lonjas, desde A Coruña a Finisterre, perdura hoy en una valiosa base de datos europea de la pesquería de diferentes especies. En las primeras etapas del oceanográfico aún no se disponía de barcos. Los científicos dependían de los pesqueros para sus campañas de investigación. De hecho, todo está basado en la colaboración del sector y de estos armadores y patrones de pesca que aportaron su granito de arena. Nosotros lo pasábamos mal porque no estábamos muy habituados, nos mareábamos muchísimo. La segunda parte también eran campañas organizadas para la investigación. Después de haber trabajado en barcos pesqueros, eran hoteles de 5 estrellas, era maravilloso. Pero el objetivo del centro no se limita a estudiar y mejorar las pesquerías. El mar ya no es solo una fuente de la que extraer recursos. En el mar también se cultiva y se siembra. La línea de acuicultura estudia nuevas especies, nuevos métodos para sembrar, cultivar y recolectar. Ha sido un referente muy importante el cultivo de moluscos bivalvos en Galicia y a nivel nacional. En los primeros años, el departamento centra sus trabajos en el cultivo larvario de diferentes moluscos comerciales. En los últimos años se dedicaron a captación de semillas de bivalvos, de pectínidos en concreto. Los mismos miembros de la cofradía pasaban un poco de la actividad extractiva a la actividad de cultivo. En el año 1977, un equipo inicia investigaciones para estudiar un grave problema de seguridad alimentaria que podría causar incluso la muerte. Este equipo será pionero en su campo a nivel mundial. El centro de referencia cuando se empezó con el control de mareas rojas fue aquí el centro de A Coruña. Con el descubrimiento del comportamiento y prevención de estos blooms de fitoplancton nocivo, no solo se logrará evitar un problema de salud pública, también se logra minimizar las consecuencias económicas en la comercialización de moluscos. Uno de los grandes hitos que ocurrieron en el Centro Oceanográfico de A Coruña fue la participación en programas de investigación internacionales. Y uno de estos proyectos
fue determinante en la historia del centro. Se consiguió presentar un proyecto del Convenio de Cooperación entre España y Estados Unidos, en el que se iba a estudiar toda la oceanografía en su conjunto, todo el mundo marino de la ría de Arousa y la plataforma adyacente. La llegada de aquel grupo de americanos, con una gran formación y medios, fue un revulsivo para los investigadores. Ahora había que colaborar los unos con los otros en un gran proyecto multidisciplinar para entender todo aquel ecosistema en su conjunto. Este proyecto abrió las puertas a una nueva etapa, a la investigación de gran nivel que permitía publicar en revistas de alto impacto internacional. Pero éramos conscientes de que había que salir a trabajar a los centros de investigación punteros del mundo. Había que tener una amplitud de miras. Tienes que formarte muy bien. Y después ser atrevido, lanzarte. Para conocer verdaderamente el comportamiento del océano, debemos desentrañar los misterios de su biología y de su química, pero también de su física. Las corrientes y las mareas, la dinámica marina de las rías, del Cantábrico, Mediterráneo y Estrecho de Gibraltar, se convierten en objeto de estudio, y desde el Departamento de Física del Centro, colaborando en estudios multidisciplinares nacionales e internacionales, se desarrollan modelos matemáticos para estudiar los transportes de agua y minerales, su influencia en la producción y distribución de plancton y larvas de peces. El oceanográfico de La Coruña tuvo un peso enorme en el apoyo al gobierno español, a los negociadores españoles, que hacían aquellas negociaciones bilaterales para conseguir posibilidades de pesca o posibilidad de acceso a aguas de terceros países. Empezamos marcando atunes, pero después del Centro Oceanográfico de Coruña se siguió marcando también pez espada y marrajos y tiburones. Se realizaron grandes descubrimientos biológicos para la conservación y el conocimiento de estas especies, pero también para su explotación racional. A medida que crecía el conocimiento, crecían los medios, y de las marcas tradicionales que recuperaban los pescadores, se pasó a marcas vía satélite, mucho más sofisticadas. Premiando la colaboración del sector, las nuevas marcas multiplicaron la información. El último hito en esta compleja labor de investigación fue el reciente descubrimiento de los secretos del cortejo del pez espada. Este centro asesora con su equipo de túnidos en temas de especies pelágicas al gobierno español en todas sus decisiones a la hora de tomar medidas para su conservación. Desde aquí también se centraliza la coordinación y gestión nacional de todos los datos pesqueros requeridos por la Unión Europea. Además, actualmente el Departamento de Pesca realiza un proyecto sobre la biodiversidad en el Golfo Ártabro, incluyendo estudios sobre la contaminación por microplásticos. Bajo estas aguas descansa una parte importante de la historia de este centro oceanográfico. Tras cada gran desastre medioambiental, llegaron nuevos fondos, nuevos proyectos que ayudaron al crecimiento del centro e impulsaron su labor científica. El primero que yo recuerdo fue aquel desastre del Ercovik. Y el oceanográfico ya estuvo allí. Y tuvimos el desastre del Urquiola. Toda la almeja y todo el berberecho afloró encima de la arena y se murió todo. El Casón, el mar Egeo. Y como ciudadanos, con el Prestige, hubo que participar físicamente en sacar el petróleo del mar. Después vinieron los trabajos de investigación para evaluar las consecuencias del proceso de contaminación. Tiene un nombre muy bonito, se llama Lura, que en gallego Lura es calamar. Bueno, pues es el buque de referencia y de muestreo que utilizan los diferentes equipos aquí. En el Lura, en el Cornide de Saavedra o el Ángeles Alvariño, desde las rías gallegas al Gran Solo a la Antártida, el trabajo de los investigadores se internacionaliza. Con la madurez del centro, se conquistan nuevas líneas de investigación, mientras que otras se cierran o actualizan. En Galicia tenemos muy buenas condiciones para el cultivo de moluscos y eso hay que aprovecharlo. Se decidió cerrar esa línea. Yo espero que en un futuro haya líneas de cultivos
para moluscos aquí en el oceanográfico, porque creo que sí que tienen mucha aplicación social y económica. Yo creo que este centro es pionero en el estudio tanto de medio marino y especialmente en el plancton, al contar con una persona de la valía que tenía Manuel Varela. La labor de la ciencia no siempre es grata o visible, no siempre se puede reconocer su esencia. Su aplicación o alcanzar resultados puede ser una tarea muy lenta. La ciencia no es tan compleja, se suda y de gente un poquito oscura que está siempre trabajando en sus laboratorios, ¿no? Nosotros como científicos estamos utilizando dinero y fondos públicos, ya sean nacionales o internacionales, y debemos tener un retorno con la sociedad. ¿Cómo evaluar el impacto de las actividades del hombre en el mar? ¿Cómo anticiparse a alteraciones irreversibles en el ecosistema? ¿Podemos luchar contra un desastre medioambiental? ¿Contra los efectos del cambio climático sin saber qué ha cambiado, sin unos datos que el mar no recuerda? Lo que es el proyecto Radiales, que es un proyecto estructural del oceanográfico. Y lo que hace es recopilar datos, series de datos temporales, con lo cual favorece dar una visión un poco global de lo que está ocurriendo en los ecosistemas marinos. Bucear en un mar de datos es la base de la ciencia. Sumergirse entre bacterias, entre plancton, el primer eslabón de la cadena, estudiando el potencial reproductivo de las especies que se pescan, o saber las consecuencias de la llegada de una nueva especie del otro lado del planeta. La riqueza que tiene este centro en serie histórica. En España no tenemos ninguna serie histórica de datos oceanográficos de ese tipo, tanto hidrológicos como biológicos, de plancton y de eventos, tan largas. Y en Europa las hay en el mundo, pero no hay muchas tan largas. El frío mar de datos puede salvar una especie, un recurso, un océano, incluso un planeta. Desde hace 10 años este centro se ha esforzado lo máximo posible en comunicar lo que hacemos. Yo creo que es positivo tanto para la ciudadanía, para los coruñeses y las coruñesas, como para los trabajadores del centro. Cada logro científico en la historia de este centro, cada éxito, está compartido entre investigadores, becarios, ayudantes o auxiliares. También es de aquellos que administraron las cuentas. En la historia de este centro, también tenemos que hablar de mujeres que debieron luchar para ocupar su sitio en la ciencia. Mirando hacia atrás, medio siglo ha dejado su estela. Hoy hay más conocimiento del mar, de cómo gestionar la pesca. El mar se cultiva y se siembra. Estudiando una gota de mar o una corriente que da la vuelta al planeta, en el camino se fue creando la ciencia. A su paso, seguirá creciendo la estela. Podemos tener las mejores máquinas, más punteras, aunque antes se hacía casi todo a mano. sacar los mejores resultados. En aquel momento no había los satélites, no había las facilidades que hay hoy. Nos muestren todos, que salgan al mar a muestrear solas. Con mucho trabajo, 25 muestras, por el método nuevo, 100 o 150. Es increíble lo que estamos avanzando, pero sin el equipo humano, esos aparatos tampoco funcionan. Yo creo que este centro tendrá un futuro largo. Antes te comentaba otros 50 años, 50, 100, los que haga falta, ¿no? De hecho,